Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera. A esta hora de la mañana, ya en los micrófonos de Huancavilca, la economista Verónica Atola. Ella es la gerente general del Banco Central del Ecuador. La saludamos. Bienvenida, economista. Buenos días, Clever. Muchas gracias y muchos saludos también a toda la ciudadanía que nos sigue. Gracias, economista. La primera pregunta, ya el Banco Central, pregunto yo, ya tiene usted o tiene el Banco Central el programa económico, las metas de crecimiento, las metas de inflación para el año 2018 y en cuánto cerrará con estos indicadores macroeconómicos este año 2017, economista? No, Clever, es importante que la ciudadanía conozca estos indicadores porque son buenas noticias para el país, porque la estimación del Banco Central de cuánto cerrará la economía este 2017 ha duplicado nuestras expectativas de lo que originalmente habíamos previsto. En ese sentido, estimamos este año crecer en 1,5% y el próximo año en 2%. Las tasas de inflación, como ustedes han visto durante estos últimos meses, han sido bastante bajas. Entonces, esperamos cerrar el año con una tasa de inflación alrededor del 1% y el próximo año también máximo del 1,2%. Entonces, eso nos ayuda también para que el poder adquisitivo de todos los ecuatorianos se mantenga y pueda seguir adquiriendo los bienes y servicios que necesitamos. Entonces, este crecimiento de la economía, como digo, del 1,5%, incluso hay organismos internacionales que hicieron sus actualizaciones del crecimiento de la economía, como por ejemplo la Comisión Económica para América Latina también hizo un alza o estimó al alza el crecimiento. Hace unas 3 semanas estuvieron aquí representantes del Fondo Monetario Internacional también e indicaron que con sorpresa ellos veían cómo se venía desempeñando la economía ecuatoriana y que esperaban que tengan este desempeño positivo como todos estamos viendo y esperando también. 7:11 en Ecuador continental. Ahora, entonces, si usted dice 2% que probablemente vaya a crecer la economía ecuatoriana en el año 2018, se pone en el orden de la región, porque de acuerdo a la CEPAL y al mismo Fondo Monetario, la región va a crecer en aproximadamente 2,5. ¿A qué se debe o se debería dar este indicador de 2% en crecimiento para el próximo año? ¿Cuáles serían las razones, economistas, teniendo en cuenta que hoy por hoy la deuda externa está agobiando a la caja fiscal, por ejemplo, porque tendrá que hacer muchos esfuerzos el equipo económico para dar cumplimiento al servicio de la deuda, tanto de intereses como abonos de capital en el año 2018, economista? Bueno, nosotros estamos apostando por 2 sectores importantes para que reactiven la economía y sobre todo por la parte de la corresponsabilidad del sector privado. ¿Por qué? Porque primero vemos que en el sector de la construcción más o menos son alrededor de 2.000 millones que se invertirían entre el 2017 y 2018. Pero esos 2.000 millones no vienen solamente del sector público, tiene que también ser del sector privado. Entonces, como usted sabe, el sector de la construcción ayuda muchísimo a una economía, a dinamizar, a contratar más gente, a demandar muchísimos insumos intermedios. Entonces se requiere también este apoyo del sector privado. Y el otro sector que estamos esperando que tenga un repunte en el año 2018 y que nos ayude al crecimiento es el sector minero. Se espera inversiones por alrededor de $800 millones del próximo año, nuevamente también por parte del sector privado, para que nos ayude a tener un crecimiento interesante. Tenemos también un crecimiento de los hogares en alrededor del 1,7%. Eso significa que los hogares todavía van a reactivar la economía, van a seguir gastando, y eso es básicamente por toda la confianza que hemos visto. Y también tenemos un crecimiento importante de las exportaciones en alrededor del 3,5%.
Usted mencionaba el tema de la deuda, el próximo año se tendrá también requerimientos de endeudamiento de alrededor de 8.000 millones de dólares, como el señor ministro de Economía y Finanzas lo presentó en la proforma. Sin embargo, si tenemos estos ingresos adicionales, mayor corresponsabilidad del sector privado, tendremos estas otras fuentes y nos harán depender también menos de fuentes externas de financiamiento. 7:14, estamos dialogando con la economista Verónica Atola, gerente general del Banco Central del Ecuador. La última de mi parte, economista. Bueno, ya usted no me citó el sector agrícola, que también tiene un gran componente de mano de obra, que genera empleo, economista. ¿Cómo estamos con ese sector? De acuerdo a los últimos datos que nosotros tenemos, el sector agrícola es el que emplea alrededor del 30% de la mano de obra del país. Entonces, totalmente de acuerdo que que el sector agrícola es muy importante en ese sentido. El sector agrícola se ve que podría tener un crecimiento por el lado de las exportaciones del próximo año, con este tema del crecimiento o del acuerdo que se tiene con la Unión Europea. Hay algunos productos de exportación que han crecido muchísimo. Tenemos banano, café, cacao, flores, que han ayudado mucho para que este mercado otra vez vuelva a poder exportar de manera considerable a la Unión Europea. Entonces esperaríamos que el sector agrícola por ese lado tenga mayores inversiones. Sin embargo, como digo, los dos sectores que vemos que va a ayudar al crecimiento son básicamente construcción y minas. Sin embargo, nos descartamos, como digo, que el sector agrícola tenga un buen desempeño el próximo año y también ayude a generar estas fuentes de ingresos. 7:16, mi compañero Lenín García tiene inquietudes para usted. Lenín. Sí, gracias, economista. Saludamos a la economista Artola. Yo quería consultarle a propósito de estos temas que incluye el veto presidencial en lo que refiere a la eliminación del término moneda electrónica del Código Monetario y también a la desaparición de las funciones del Banco Central de emitir moneda electrónica. ¿Cuál ha sido el criterio con el que se ha manejado estos dos asuntos? Un buen día para usted. Buenos días, Lenin. Solamente déjeme puntualizar claramente. El Banco Central nunca ha emitido moneda electrónica, ni ahora, ni antes, ni lo podrá. En una economía dolarizada, el Banco Central no tiene esa potestad de emitir. Banco Central siempre ha mantenido que el dinero electrónico es un medio de pago adicional. ¿Y esto qué significa? Que por detrás está respaldado los dólares de Estados Unidos que cada uno de los ciudadanos tiene en su billetera o en su cuenta electrónica. Durante los últimos 4 meses hemos, como Banco Central, formado parte de las conversaciones que ha liderado el señor presidente Lenín Moreno con la banca privada, justamente para ver cómo podemos impulsar de mayor medida el uso de medios de pago digitales, entre esos el dinero electrónico. Entonces, se vio como uno de los aspectos importantes que Banco Central mantenga el control, la regulación, la compensación y liquidación de todos los medios de pago, incluyendo el dinero electrónico, pero que ahora, a diferencia de lo que se mantenía hasta este momento, sea la banca privada y las cooperativas y la banca pública quien tenga contacto directo con la ciudadanía y por lo tanto abra y cierre cuentas de dinero electrónico. Entonces, esa es la gran diferencia del modelo actual y lo que se está proponiendo en el veto y en el cual el Banco Central ha participado, y como digo, estamos de acuerdo porque lo que estamos buscando es una masificación del uso de los medios de pago electrónicos. En otro tema, y dentro de la misma objeción parcial a la ley de reactivación económica, también el Ejecutivo, el presidente Moreno, prohíbe que el Banco Central acepte activos distintos a activos monetarios como pagos por créditos o inversiones realizadas por esta entidad. Esto a propósito de esos pagos recibidos por más de 2.000 millones de dólares en papeles que le realizó el Ministerio de Finanzas, y allí les entregó pues documentos de la CFN, de Banecuador, de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. ¿Cuál es el criterio, la razón que tiene el prohibir el aceptar papeles, que es justamente lo que se venía haciendo hasta ahora? El Banco Central cumple también muchas de sus funciones como un banco, el que pueda hacer diferentes inversiones
con los activos que tiene para generar rentabilidad. Entonces, en su momento, también importante destacar que las acciones que se recibieron de estas tres entidades públicas fue un tema importante para el Banco Central. También para complementar, en el veto que se está tramitando actualmente en la Asamblea, hay un artículo que le pone al Banco Central a formar parte de los directorios de estas tres entidades, con el objetivo también de que estas acciones que tenían no solamente generen rentabilidad monetaria, sino que también podamos hacer política pública. Sin embargo, en este otro artículo que usted menciona, la idea es que estos papeles que tenemos son importantes, los tenemos, pero también dar una señal. Muchas veces han habido algunos actores económicos que se han preocupado de la fortaleza del Banco Central, que nunca ha estado en duda, pero con esto también una parte importante, y en el marco de los diálogos, que ha sido también demanda justamente de estas conversaciones con el señor presidente, poner este tipo de cláusulas, digamos así, para dar mayor seguridad, y por eso de aquí en adelante Banco Central no podrá recibir, como usted bien lo mencionaba, activos distintos a los monetarios cuando sea producto de uno de los pagos de las inversiones que nosotros tenemos con el Ministerio de Finanzas o con alguna otra institución. ¿En cuánto está la reserva en estos momentos y de esa cifra a la que usted va a hacer referencia, economista Artola, cuánto es papel y cuánto es efectivo? Nosotros actualmente tenemos 3.800 millones de reserva internacional. De eso aproximadamente, digamos, el 70% es totalmente líquido para cumplir todas las obligaciones que nosotros tenemos con tanto extranjeras, porque también tenemos que cumplir con demandas o pedidos en el exterior, como las internas. Y también eso nos permite cubrir el 100% de todos los depósitos que tienen los ciudadanos en la banca privada. Si son 3.800 millones y Finanzas le pagó en junio 2.137 millones en papeles, significa que ustedes han hecho líquidos algunos de esos documentos, de lo contrario no daría el porcentaje al que usted hace referencia. Es que, Lenin, hay que entender, una cosa es la reserva internacional y otros son todos los activos que tiene el Banco Central. Entonces, como digo, la reserva internacional son todos los recursos líquidos que tiene el Banco Central para cumplir sus obligaciones internas como externas. Y tenemos alrededor, incluso, la deuda del Ministerio de Finanzas con Banco Central es 2.300 millones, y también tenemos papeles por alrededor de también 2.500. La deuda con finanzas, digamos, entre papeles y todo, ascendió en su momento a 5.000 millones. Entonces, no es todo lo que estamos mencionando como Ministerio de Finanzas en la reserva internacional. La reserva internacional se nutre por otros factores, como exportaciones, giros que hacen los bancos privados acá al exterior, depósitos en las mismas bóvedas del Banco Central. Entonces son dos conceptos distintos. Una última cosa de mi parte, economista Artola. ¿Cuál es la diferencia entre proveer y emitir? Porque es justamente eso lo que está eliminando el presidente Moreno con su veto, ¿no? La capacidad de proveer moneda electrónica que tenía el Banco Central en el marco de la política dictada por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Entonces, ¿cuál es la diferencia para que quede esto claro? Emitir sería que yo estoy generando una nueva moneda, ¿no es cierto? Y eso era lo que se estaba mal informando en su momento, que al emitir una moneda significa que estaríamos teniendo alguna moneda sin respaldo o que pondríamos supuestamente en riesgo la dolarización. El proveer, ¿no es cierto?, significa que nosotros con los dólares de Estados Unidos que están respaldados podemos seguir utilizando estos nuevos medios de pago como el dinero electrónico para seguir realizando las transacciones económicas. Es más fácil muchas veces de entender en la moneda física. Como Banco Central no podemos emitir dólares porque no tenemos la maquinita. Lo que sí podemos hacer es importar la moneda desde Estados Unidos, desde la Reserva Federal, traerlas al Ecuador y proveer a toda la ciudadanía de esos dólares que están necesitando para sus transacciones. Entonces son dos criterios distintos, bien importantes, a veces que con una sutileza necesaria, porque el emitir sería generar una nueva moneda, lo cual el Banco Central nunca lo ha hecho ni lo ha estado pensando hacer. La aclaración. 7:23 en Ecuador continental, dialogando aquí en Huancavilca 8:30 con la economista Verónica Artola, gerente general del Banco Central del Ecuador. Pati Ruiz. Buenos días, economista Artola. Un gusto tenerla nuevamente aquí en Huancavilca.
dentro de los índices que maneja el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, se prevé que va a haber una inflación negativa para cierre de año. Otra pregunta adicional. Con el tema de la deflación, al menos para los economistas y todos los que saben de macroeconomía, si hablamos de deflación, se tendría que esperar un año completo para decir que hubo deflación o no. Si la hay actualmente en el país, ¿cuáles son esos incentivos que tendría la economía o el Banco Central para los productores? Sí, buenos días, Patricia. Todavía no sé, o sea, teóricamente no podríamos técnicamente hablar de deflación. Tenemos actualmente 3 meses, eso sí, consecutivos de inflación negativa. Técnicamente diríamos eso, inflación negativa. Y para el tema macroeconómico de los productores, como usted bien lo dice, eso no es buenas noticias. Muchas veces se diría, perfecto, si los precios están bajando es mucho mejor. Por el lado de los ciudadanos podría ser interesante, porque yo estoy pagando un poco menos, pero por el lado de los productores, si yo voy viendo que los precios me van bajando poco a poco y ya ni siquiera, por ejemplo, puedo cubrir mis costos de producción, entonces una de las decisiones de los agentes podría dejar de producir, lo cual es complicado. Una de las hipótesis, y me permito un poco andar en este tema, una de las hipótesis de por qué se está generando esta inflación negativa es porque existe una sobreproducción generada porque tal vez teníamos productos por el tema de la salvaguardia que no se consumían, etcétera. Entonces actualmente los productores están sacando. Entonces desde el gobierno nacional estamos monitoreando muy de cerca cómo se está comportando este tema para ver si hace falta algún incentivo adicional, como usted me hacía la pregunta, o esperaríamos que en este mes, que es de mucho consumo, se puedan gastar todos los stocks que tienen las empresas o la gran mayoría y así los precios se vayan ajustando a sus precios necesarios, sobre todo por el lado de vista desde los productores. 7:26. Economista Atola, ¿qué consideraciones o cuál es su comentario sobre este medio de pago que ya está en el mundo? Algunos países tienen dudas, obviamente por sus ciudadanos, por sus agentes económicos. Acá en el Ecuador se dice que aproximadamente 11.000 personas ya lo utilizan. Me refiero al Bitcoin. ¿Cuál es su lectura? ¿Cómo está preparado el Banco Central para este medio de pago? Que insisto, pues, es de comentario general en el mundo por la aparición del mismo y que su cotización todos los días va aumentando. Ya hoy rodea los $18.000, economista. Nosotros como Banco Central en el mes de julio sacamos un comunicado. Nosotros no reconocemos al Bitcoin como un medio de pago legal en el Banco Central ni que de uso para el Ecuador. Como usted y los ciudadanos deben conocer que el Bitcoin es una moneda que está emitida por instituciones financieras, no por bancos centrales, lo cual no tiene una regulación y por lo tanto nosotros no reconocemos, como digo, tajantemente a esta moneda como un medio de pago legal y de curso para el Ecuador. Muy bien, 7:27. Ya en el orden macroeconómico, economista, el presidente, el licenciado Lenín Moreno, de alguna manera ha comentado que el proceso de la consulta popular, pues que terminará el 4 de febrero, a partir de esa fecha ya se piensa pues presentar el programa macroeconómico que regirá pues su gobierno y especialmente en el corto y mediano plazo. Ustedes, el Banco Central del Ecuador, están trabajando en ese orden o en ese objetivo de tener listo ya un programa macroeconómico. Bueno, el presidente ya ha presentado su programa macroeconómico con algunas acciones, ¿no? Esta ley de reactivación económica urgente, tuvimos también la ley o el decreto de austeridad, el Plan Nacional de Desarrollo también es otro de los instrumentos que se ha utilizado. Entonces, lo que va a hacer a partir o va a regir a partir de la consulta es ya poner en marcha muchas de
estas ideas que se han generado dentro de este plan macroeconómico. En el Plan Nacional de Desarrollo es nuestra hoja de ruta de metas de empleo, metas de crecimiento, metas de producción, exportaciones, importaciones. Entonces la idea es ir ya construyendo eso. Pero yo solamente quisiera decir que no esperamos a la consulta para ya estar trabajando. Hemos venido trabajando arduamente durante estos últimos meses también para ir generando estos incentivos. Usted ve, y nuevamente digo, el crecimiento de la economía se ha duplicado, o la previsión de crecimiento de la economía se ha duplicado gracias a las acciones y este espíritu de confianza que se está viviendo actualmente y que nos hace esperar que este año cerremos en alrededor del 1,5%. Entonces, no sé, ratificarme en que no estamos de brazos cruzados esperando la consulta, sino que estamos trabajando y esperamos que en la consulta, por ejemplo, si es que gana el sí, que esperamos que así sea en las 7 preguntas, pero particularmente en la de plusvalía, eso nos genere unos nuevos incentivos o una nueva forma de que los actores económicos perciban a ese sector y por lo tanto podamos reactivarlo como todos esperamos. ¿Y usted cree que una vez que se dé la consulta, que gane la pregunta que usted lo ha dicho de la plusvalía, lleguen inversiones extranjeras para casualmente estimular este sector de la construcción, o hay algo pensado desde el gobierno para, insisto, estimular a este sector? Más allá que, bueno, tenemos el programa Casa para Todos, que es el programa emblemático, ahí se están recibiendo también algunas propuestas de inversionistas extranjeros que están interesados en apoyar este programa tan importante para el país. Y con la ley de plusvalía, personalmente yo he tenido algunas conversaciones con productores inmobiliarios que esperan también que gracias a esto poder desempolvar algunos de los proyectos inmobiliarios que ellos tienen. Entonces, ya como gobierno nacional tenemos este proyecto de Casa para Todos, nuevamente lo indico, que ahí esperaríamos también que haya mucha más inversión, tanto nacional como extranjera. De alguna manera, hoy pues todo el mundo se mueve a través también del mercado de capitales. De alguna manera, el Banco Central, usted ha sugerido o está pensando sugerir una reestructuración de la deuda. Nosotros no hemos conversado eso directamente. Quien lo está manejando es el ministro de Economía y Finanzas. Pero así como reestructurar, lo que el ministro siempre ha dicho es buscar mejores condiciones de mercado de la deuda. Muchas veces la palabra reestructurar puede generar incertidumbre en los mercados, porque dicen, ¿y ahora qué significa eso? ¿Que nos van a pagar o no nos van a pagar? Entonces el ministro siempre lo ha mencionado, y creo que es mejor hablar de mejorar las condiciones de mercado de la deuda que podemos acceder, pero realmente eso lo ha estado liderando directamente el ministro de Economía y Finanzas. Todo correcto, economista. Le agradecemos a nombre de los oyentes de Huancavilca y de la mesa de trabajo de la radio su presencia acá, dándonos estas informaciones que son válidas especialmente para los agentes económicos. Que le vaya bien y feliz Navidad, economista. Muchas gracias, igual, Clever, espero conversar antes de fin de año. Gol Ecuador.